Hola, bienvenidos a nuestro Testigo Podcast. Este es un espacio donde estaremos relatando historias reales, historias que sabemos que hay milagros en la Biblia, hay cosas increíbles en la Biblia, sobrenaturales en la Biblia, pero también en nuestra vida pueden suceder estas historias. Y bueno, pues Dios sigue obrando el día de hoy, sigue obrando en la vida de mis amigas, sigue obrando en la vida de aquellos que me rodean, pero también puede seguir obrando en tu vida. Y esta manera como Dios a veces actúa es a través de encuentros contigo, y yo realmente espero que Dios pueda tener un encuentro contigo y que tú puedas tener un encuentro con Él. Y estos encuentros se pueden dar en cualquier lugar, pueden ser en el metro, en la calle, en cualquier lugar, en el bullicio, en el silencio. Bueno, la idea es que Dios puede hablarte en cualquier momento y puede darte estos encuentros sorpresivos, y creo que podemos contar estos encuentros sorpresivos en este podcast, que realmente este es el objetivo, que puedas conocer cómo Dios puede encontrarse contigo a través de cosas súper increíbles e inesperadas. Bueno, pues mi nombre es Lisbeth, mi amiga Mónica. Les Hola. damos la bienvenida a Sí, hola, bienvenidos. Pues hoy tenemos a una invitada a la que queremos mucho. Es una mujer que hace un montón de cosas, no sé cómo lo logra. Es así como multifacética, es directora de una escuela del Ministerio Sobrenatural en México y en Monterrey. Es traductora, es ingeniera, es ¿qué tantas cosas eres? Productora musical. Ha trabajado mucho tiempo con jóvenes y hoy viene a platicarnos porque, o sea, ella ha trabajado muchísimo, pero no queda exenta de tener que encontrarse con Dios en momentos a lo mejor como inesperados. Y entonces, bienvenida, Has. Gracias, muchas gracias. Y pues queremos que nos platiques un poquito primero de cómo conociste a Dios, o sea, cómo fue. Sí, lo ubica. ¿Sí ubicas? Sí. ¿Cómo conocí a Dios? Pues mis papás crecieron en la iglesia católica, y cuando yo tenía 6 años, había fallecido uno de mis tíos, una hermana de mi mamá, y entonces ella quería como sentir justamente la presencia de Dios, y entonces dice que estuvo buscando hasta que unos vecinos suyos que tenían un estudio de la Biblia pues le compartieron acerca de Jesús, y entonces a través de eso ella compartió acerca de Jesús con nosotros, y hice la oración de fe a esa edad. Pero creo que aparte, o sea, bueno, de ahí en adelante me crié en la iglesia, pero a los 19 conocí una organización que se llama Juventud con una Misión, que creo que de ahí es de donde viene esto de trabaja con jóvenes. Pero Juventud con una Misión es para jóvenes de 15 a 99 años. Entonces entré a Juventud con una Misión y ahí siento que conocí mucho más a Dios. Yo siempre digo que, o sea, yo siempre he sido una niña muy ñoña y siempre pues, cantaba las canciones de la escuelita dominical y demás, pero cuando conocí a Dios a través de Jucum, en este contexto de misiones, de ir a los hospitales a hablar por gente, de construir iglesias, de ir a evangelizar, como que vi a este Dios que realmente tiene cuidado de cada persona, que realmente ama al enfermo, al pobre, al que anda por la calle, a la que está en su casa y que vas y le tocas y quieres compartirle algo. O sea, como conocer a Dios de esa manera fue realmente lo que transformó mi vida y me hizo, como me dio inspiración para querer dedicarle mi vida completa. Wow, qué padre. Entonces estaba súper chiquitita, o sea, 4 años. 6, o sea, ¿cómo? 6. 6, perdón. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo? O sea, ¿tú decidiste o...? Sí, o sea, bueno, en el entendimiento que pudiera tener una Ajá. niña de 6 años, Claro. mi mamá me explicó como, este es Jesús, ¿no? Esto es la gracia, esto es la salvación, quisieras como hacer esta oración de fe, y entonces yo dije que sí, y con mi mamá como guía, pues hice esa oración y entendí, o sea, yo recuerdo, aunque sí estaba chiquita, o sea, sí recuerdo haber entendido que había una diferencia, ¿no? Que entraba a lo que en ese tiempo fuera lo que más me daba mi cerebro para entender como la gracia de Dios, ¿no? Como este rescate de parte de Jesús. Qué bonito. Y eso, o sea, nos estás platicando que eso fue, o sea, tenías 6 años, luego trabajaste con estos
jóvenes hasta los 90 años. No tú hasta los 90 años. Yo hasta los 90 no sé, porque todavía no los cumplo. Sí, claro, no, pero me refiero a, o sea, platicas como que a los 19 años, pero actualmente, ¿cómo vives eso? Ese encuentro. Sí, o sea, sí, como, o sea, ¿cómo has seguido como en este camino hasta ahora? O sea, como que no te has como despegado, como, ¿cuál es como tu motivación? Ya sé que es Dios, pero... ¿Pero qué? Pero, o sea, ¿cómo ha sido últimamente tu caminar en eso? Sí, pues yo estuve con esta organización durante 10 años y justo una de las frases que se dice al respecto es que una vez jucumero, siempre jucumero. Y entonces creo que Jucum o YWAM, Juventud con una Misión, me ayudó a darle enfoque a mi vida, ¿no? A saber que no importa lo que estés haciendo o si estás en producción musical o si estás traduciendo una sesión en el mundo corporativo o si te estás echando un cafecito con una amiga, Dios está presente. Entonces, para mí, aprender eso y poder ver a Dios en todas las cosas es como seguí a partir de ahí, ¿no? Creo que de una manera más enfocada, porque creo que a veces tenemos que hacernos conscientes y eso tiene que ser intencional, pero creo que así es como lo vivo, ¿no? Que en las cosas que yo hago, sea el desayuno o estar trabajando o estar en la iglesia o estar compartiendo un mensaje en la escuela, Dios está presente. Wow, qué bonito. Ok, y entonces tú podrías decir que tuviste un encuentro con Dios desde los 6 años, pero un encuentro así, que tú digas, Dios me habló por primera vez y esto realmente impactó mi vida, ¿cómo a qué edad sería o cómo, sí, cómo o sea, fue? Gracias. Yo, como les digo, yo seguí obedeciendo a Dios, pero creo que cuando realmente todo tomó sentido y el punto en la historia era ese momento, cuando entré a Jucum. La manera en la que eso sucedió fue que, pues, Juventud con una Misión se dedica a hacer misiones, literal, y entonces hacen una escuela de una semana de misiones en Semana Santa. Corría el año 2000, por ahí, hace algunos añitos. Y entonces mis papás pues se convirtieron también y iban a la iglesia y todo. Y mi papá me dijo, pues yo creo que te haría bien pasar tus vacaciones ahí, ¿no? Y yo honestamente, o sea, fui por mera obediencia porque la verdad no era como algo que me llamara la atención. Pero fue durante esa semana, o sea, no diría que fue un punto en específico, sino fue como al final de esa semana poder ver lo que, o sea, como reconocer lo que Dios había hecho, como yo había sentido su presencia, como decía, ¿no? Compartiendo en casa por casa o en las iglesias o siempre íbamos a hospitales y todo eso, y como en esos diversos momentos, yo diría que esa semana fue una sucesión de ese tipo de eventos y eso fue lo que a mí me hizo como ser consciente de esto es, ¿no? Por ahí es. Ok. Wow. Okay. Oye, pero hoy nos vas a platicar de como un encuentro en específico. Ajá. O sea, ¿cómo fue que te encontraste a Dios en el metro? ¿O cómo fue? Puedo decir, Moni me preguntó, ¿cómo le vas a poner a esto? Yo dije, pues encuentro en el metro. O sea, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo te encontraste a Dios en el metro? Dios está en el metro, aunque parece que no hay espacio, sí cabe. Sí. Sí cabe. Pues justo, o sea, esto fue muchos años después. Como les contaba, pues yo estuve en Juventud con una Misión y con esa organización también estuve viviendo en Argentina, en Chile, y después por cuestiones de Dios, por un montón de diosidencias, terminé viviendo en California, traduciendo el material de la Escuela de Ministerio de la que soy parte. Y estaba yo terminando esa temporada de mi tiempo en California, terminando ese proyecto, y estaba buscando como cuál era el siguiente paso, ¿no? Y tenía algunas ideas, algunas pistas de cómo eso se iba a ver, pero no tenía como una certeza. Y entonces vine a visitar la Ciudad de México y quería ir a una sesión de intercesión que iban a tener en Jucum, en el centro, cuando tenían ahí una de las sedes, y estaba en el sur, y entonces, aunque era una de mis primeras veces visitando la Ciudad de México,
las personas que me estaban hospedando me dijeron, no, pero te puedes ir en metro, no hay ningún problema, ¿no? Y dije, ok, bueno, pues déjenme ver, ¿no? A ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces ya, creo que hasta me prestaron una tarjeta, no recuerdo eso. O sea, ¿no te habías subido nunca? Al metro de la Ciudad de México, no. Ah, órale. Y entonces era línea verde, hora pico, eran como las 9 de la mañana, una cosa así. Y yo quería, o sea, porque creo que la intersección era como a las 10, y entonces yo creo que agarré primero camión y luego ya me subí al metro y entonces ahí estaba, ¿no? Ahí sí, o sea, creo que nunca en la vida me había sentido tan provinciana, aunque, o sea, me había subido al metro de Madrid y en Chile y en otras partes, pero pues sí. Es la Ciudad de México. La Ciudad de México sí tiene una gran cantidad de gente. Y entonces ya como que averigué la ruta y todo esto, y yo estaba orando respecto al siguiente paso en mi vida. Y entonces una de las ideas era que podía ir a Cuautitlán Izcalli a empezar allá una escuela. Pero cuando me subí al metro, como a mitad de camino, sentí muy fuerte el corazón de Dios, ¿no? El corazón de Dios por esta ciudad, por este país, pero como esta cuestión de enfocarlo aquí o de comenzar algo ahora sí que en el mero corazón del país. Siempre he tenido, o sea, pues porque me crié toda mi vida adulta, ha sido como esta enseñanza de misiones, y entonces siempre tiene uno presente, ¿no? Como la Gran Comisión y las naciones y los países y todo. Entonces, y yo ya había vivido aparte en Buenos Aires y tenía este corazón como de expandir el reino, o asociarme con Dios para ello. Pero entonces fue a mitad de este camino que empecé a ver como las cosas en cámara lenta. O sea, había muchísima gente. Todavía no era mi parada, pero yo me acuerdo que empecé a ver como la gente entraba y salía y se me llenaban los ojos de lágrimas de sentir el amor de Dios por cada una de esas personas que iban en su rollo completamente, ¿no? O sea, tratando de llegar temprano a su trabajo, empujando, jalando, demás. Pero yo sentí en ese momento el corazón de Dios por esta ciudad y por esas personas, y eso fue lo que al final de cuentas me hizo tomar la decisión de empezar MXSTEM, la Escuela de Ministerio, aquí en la Ciudad de México. O sea, yo dije, yo siento que tengo que estar aquí, siento que este es el lugar al que Dios me está llamando para esta siguiente temporada, y entonces, o sea, ya para cuando llegué a mi destino, ya venía así maquillaje corrido y demás. Porque fue algo como que sentí de una forma muy clara y muy fuerte. Y entonces tuve que tener, o sea, lo que sucedió, no sé si me estoy adelantando, pero, o sea, cambió muchísimo cómo yo me moví a partir de eso, ¿no? Porque yo ya había hablado con gente en Izcalli y todo, y luego dije, no, ¿sabes qué? Yo siento que Dios me está diciendo esto, ¿no? Sentí su corazón por la ciudad y yo tengo que estar en la ciudad. O sea, no cuenta que para mí, para lo que Dios me está llamando a hacer, tengo que estar aquí. Ok. ¿Y cómo fue, o sea, despertó Dios en ti el deseo de poner esta escuela? ¿O ya tenías planeado poner una escuela? ¿Ya tenías como una idea de cómo sería? Ya tenía una idea. Yo había estado justamente en California 3 años traduciendo el material que utilizamos en la escuela. Y eso lo estaba haciendo dentro de un ministerio de la iglesia de allá que se llama Betel, que se llama Plantación de Escuelas, ¿no? Entonces, pues estaba justo trabajando así. Ellos dan unos cursos, además de allá hay una escuela, y uno de los cursos que dan es acerca de cómo empezar tu propia escuela. Y entonces, justo mi mentora, cuando yo estaba allá, me dijo, oye, pues deberías pensar como en empezar una escuela tú también, ¿no? Pues estás traduciendo todo. Así como una nota al pie, yo empecé a traducir esto porque queríamos llevar el material a Cuba, porque Cuba es un lugar pues que no tiene todos los recursos a veces, y por cosas que es una historia medio larga, pero por amigos de los líderes de allá que habían ido y todo, ellos habían traído como esta idea de traducir todo para llevarlo a Cuba. Y yo había ido a Cuba como 6 veces para ese entonces. Y entonces yo me acuerdo y siempre les digo que cuando yo estaba traduciendo, porque es estar enfrente de una computadora 8 horas diarias de lunes a viernes y es cero glamoroso, ¿no? Y entonces yo tenía que conscientemente visualizar las caras de mis amigos a los que este material iba a ir. Y entonces eso fue lo que me mantuvo, porque aparte también mucha gente te dice, yo te ayudo, no sé qué, eso no funciona, o sea, te ayudan 2 días. Y este material era largo, tradujimos, o sea, 112 clases, videos y notas, etc. ¿Cuánto tiempo te llevó? 3 años. 3 años, y el último año le tuvimos que echar un chorro de
de velocidad y prisa y todo, más la producción. O sea, Betel es un lugar grande y cada una de estas cosas es un departamento con sus propios protocolos y lineamientos y demás. Y entonces, o sea, yo siempre digo, fue como el saber que no eran nada más palabras, sino que esto iba a ir a también traer transformación a una nación, fue lo que a mí me ayudó a quedarme sentada y no decir, ya, no puedo, ¿no? Háganle como quieran, que el Señor les dé inglés sobrenatural. Pero entonces a mitad de ese tiempo que estuve yo allá en California, Amy, que era mi jefa y / mentora en ese tiempo, fue quien me dijo como, pues yo creo que tú también podrías, ¿no? O sea, no nada más en Cuba, sino que a lo mejor si te regresas a México o algo así. Y entonces yo lo que estaba pensando era dónde. Okay. Ese fue lo que realmente sentí, esa revelación en ese momento, en el metro. Bueno, nosotros sabemos qué es la escuela sobrenatural, pero mucha gente no sabe qué es. ¿En qué consiste la escuela sobrenatural? La Escuela de Ministerio Sobrenatural es una escuela acerca de la cultura del reino. Entonces, el propósito de esta escuela es poder vivir en la realidad de lo que Jesús ganó para nosotros, sabiendo que su victoria es completa y que a raíz de eso podemos vivir con pasión, pureza y poder para que el reino sea establecido en todas las áreas de nuestras vidas, sea sanidad, sea caminar en los dones del Espíritu, sea honrarnos unos a otros, sea reconocer su presencia en cualquier lugar, como todas esas cosas. Y creo que habla también acerca de nuestra identidad como hijos mediante encuentros personales con Él, en donde Dios directamente habla a tu corazón y te dice quién eres. Oye, pero yo quisiera saber, quiero regresarme un poquito al día del metro. Me interesa mucho el metro. Pero, o sea, ¿te impacta esto? Llegaste llorando ya, maquillaje corrido y todo, pero, o sea, ¿cómo fue que decidir cómo lo voy a hacer? O sea, porque es algo que iba a cambiar tu vida por completo. Ya sé que habías estado en muchos países, pero era, o sea, moverte otra vez, como instalarte en otro lugar que no es tu lugar. Bueno, que en ese momento no era tu lugar, estabas pisando el metro de la Ciudad de México por primera vez, pero, o sea, ¿cómo fue que dices, sí, vamos, lo voy a hacer? No sé, o sea, entiendo que dices como ir a un lugar que no es tu lugar, pero ahí sí creo que yo ya había entregado esa parte a Dios hacía mucho tiempo. O sea, desde que yo tuve ese otro encuentro, ¿no? Con lo que les cuento de misiones, yo sabía y siempre he sabido a partir de entonces que yo me quiero morir en la raya. O sea, yo no tengo un plan de retiro, aunque sí tengo Afore o lo que sea, pero como yo sé que estoy para ir o venir a donde quiera que Dios me lleve. Entonces, o sea, yo venía de un tiempo de vivir en Buenos Aires 2 años, en Chile unos meses, en California 3 años. No, ahí sí creo que para mí la manera en la que yo ya había decidido vivir desde los 19, eso lo hacía solamente un paso más, ¿no? Así okay. Como ahorita que para mí estoy regresando a Monterrey, pero es un paso más, ¿no? O sea, incluso mi familia es así de, pero ¿y ya te vas a quedar para siempre? Porque estoy regresando a mi tierra natal. Y yo así de, nunca he sabido, y para ahorita ya deberían ustedes saber que eso no, o sea, no sé. Pero no sé, o sea, para mí no fue como, ay, ahora me voy a ir a este lugar. Era como, pues ya vine para acá, fui para allá, como a donde, ahí sí creo que entre Dios y yo hay este acuerdo de donde Él quiera que yo esté, pues yo voy a estar. Qué padre. Okay. ¿Y cuál ha sido el mayor reto al cual te has enfrentado? Después de tener ese encuentro con Dios, decides poner la escuela y supongo que vienen un montón de retos, un montón de cosas a las cuales te debiste haber enfrentado, ¿no? ¿O todo se dio así fácil? O sea, me encantaría decir que soy así súper luchona y sacrificada. Pero otra cosa que siempre he dicho y que sigo creyendo es que yo siento que Dios me tomó de la mano y soy como un toddler que va de la mano y Dios así con prisa justo en el centro, ¿no? Como cuando llevas a tu hijo chiquito y es de vamos para allá, ¿no? Y él te va jalando y los niños como que van así a doble paso. En definitiva ha habido desafíos y ha habido cosas, pero creo que el corazón de Dios está en esto, que las cosas se fueron acomodando y se fueron dando. Y no podría decir como
ay, fue súper difícil esto, ¿no? Al contrario, era como, o sea, por ejemplo, retos, las cosas que yo tenía que hacer, como hablar con los líderes de Izcalli y decirles, oigan, gracias, ¿no? Siempre no, tener como esas conversaciones valientes, tal vez, pero de ahí en fuera, en cuanto a, no sé, buscar un lugar o abrirte paso o lo que sea, creo que aunque sí hubo, obviamente, cooperación de mi parte, no sentí como esta gran oposición, al contrario, ¿no? O sea, yo sentía como que, espérame, Dios, sí, voy, dame chancita, ¿no? Déjame lo proceso. Y, o sea, mirando hacia atrás, pues sí, obviamente tuvimos que hablar con pastores y aquí, pues no había mucho, nadie nos conocía, ¿no? Y eran así de, bueno, pero tú conoces a Bill Johnson, ¿no? Que es el líder de allá. Yo así de, o sea, yo lo he visto, pero ese señor obviamente no me ubica, ¿no? Pero creo que al final de las cosas no lo sentí como algo súper difícil, porque sí sentí que era algo que venía del corazón de Dios y que Dios me estaba jalando en cada paso. Ok. Y bueno, yo creo que una de las cosas sobrenaturales que un creyente puede tener o experimentar es esta parte de escuchar la voz de Dios. Como mucha gente no sabe qué es escuchar la voz de Dios, ¿podrías hablarnos acerca? Sí, claro. Audiblemente, yo creo que he escuchado una vez la voz de Dios, ¿no? Como que fuera de mi mente, escuchar así a Dios, y justo fue en esa semana de misiones. Pero más allá de eso, aprendí que escuchamos la voz de Dios simplemente rindiendo nuestra voz interna y rindiendo cualquier voz que no venga de Él y abriendo nuestro corazón a ello. Entonces, claro que a Dios le encanta como darte, además de tu voz interna que puedes escuchar de Él, como diferentes confirmaciones, pero creo que más que nada lo importante es como hacerte consciente otra vez, ¿no? De esa presencia que ya está y renunciar a cualquier voz que no venga de Él. Y entonces en tus propios pensamientos, la forma en la que más comúnmente Dios me habla, ¿no? Es como en esos propios pensamientos que al mismo tiempo sabes que no vienen de ti, puedes escuchar eso, ¿no? Y creo que una prueba constante es que pues son cosas que no se te ocurrirían o que no te dirías a ti mismo, y que son tangibles y coherentes con lo que Él habla acerca de nosotros. Entonces yo creo que como hijos e hijas suyas todos tenemos la capacidad de escuchar de Dios y escucharlo a Él, e incluso con esas otras confirmaciones, ¿no? Como poder reconocer también en la voz de nuestra comunidad y en la voz de otros cómo Dios se mueve para nuestras vidas y para bendecirnos también. ¿Y cuánto tiempo llevó de que te habló en el metro? O sea, que fuera tangible ya, o sea, que tuvieras de escuela. No tanto. Eso fue como en julio, y yo lo que hice en ese momento fue que fui con las personas que eran mis anfitriones, que también querían empezar una escuela, y dije, pues si ellos están aquí y yo voy a estar aquí, creo que por ahí le podemos dar. Entonces empecé a hablar con ellos y empezamos a orar y empezamos a establecer, y pues yo tenía literal el manual así de cómo comenzar una escuela. Entonces, así con eso, como en octubre lo hicimos oficial, que era algo que íbamos a hacer. Yo me vine a vivir para acá el 6 de octubre, o sea, estás haciendo julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses después. Y en enero del siguiente año estábamos comenzando la escuela. Súper rápido. Súper rápido. O sea, súper rápido si tomas esos últimos. O sea, pero creo que a veces le decimos que el sí es como ese momento en el metro, ¿no? Pero creo que Dios es bueno con nosotros en como Él me venía diciendo cosas, y ya para cuando llegó a ese momento de la lloradera y el metro y todo, pues ya tenía trabajado mi corazón, ¿no? Claro. Entonces, sí, así podría sonar rápido, pero si también tomas en cuenta que llevaba 3 años estudiando cómo hacerlo, pues a lo mejor no fue tan rápido. Sí, justo hablábamos de eso Liz y yo en la mañana, ¿no? O sea, que no fue ahorita cuando está sucediendo, sino que Él ya hizo y a lo mejor ni te diste cuenta todo lo que hizo antes, pero ya te llevó a eso. Sí. ¿Y cómo ha impactado, o sea, ya en este momento? Porque me parece como, pues tener una escuela toca un montón de vidas, toca un montón de personas. O sea, ¿cómo impacta eso
en tu vida. Yo sé cómo impacta en la vida de los demás porque yo estudié en la escuela, pero, o sea, ¿cómo ha impactado esta decisión en tu vida? O sea, llevas 10 años en esto y entonces... Creo que uno de los mayores gozos de la vida es saber que estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Y como también desde esta libertad de que la voluntad de Dios no es una cosa así súper angosta, sino al contrario, ¿no? Es un camino súper abierto. Entonces, para mí, el mayor impacto es saber que vivo en esta comunión con Dios, ¿no? O sea, la escuela, por ejemplo, tal vez es los sábados y el resto de la semana hago otras cosas, pero en todo eso Dios está. Y creo que el impacto más grande es esto, ¿no? Esta comunión constante con Él, esta asociación, esta complicidad, es la palabra que estaba buscando, como tan constante porque ustedes pasaron por la escuela y nosotros nos emocionamos con cada estudiante que viene, ¿no? Cada vida que es transformada, cada persona que tiene una revelación y que dice, ay, ahora aprendí esto. Eso es lo máximo, ¿no? Para mí, ver cosas como esto que está sucediendo hoy, que es un podcast que de alguna manera pudo haber así una semillita de eso en hacer la escuela, pues para mí de eso se trata, ¿no? O cuando veo personas que pasaron por la escuela y a raíz de eso tuvieron un encuentro con Dios y ahora se saben hijos en cualquier ámbito de su vida. Eso es victoria, ¿no? Eso es como, para eso lo hice, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sería ese como el impacto más grande, o sea, después de ese encuentro, o sea, no en tu vida en general, sino como en este llamado en específico de la escuela, o sea, es como, boom, o sea, ver tanta gente pasando tantos años y que ves que uno hace, o sea, que la gente va haciendo diferentes cosas y que lo que se sembró ahí, o sea, sigue creciendo y sigue brotando por un montón de lados. Sí, o sea, creo que ese es el impacto más grande y creo que no lo dimensiono por completo. O sea, hay gente que no me avisa que empieza cosas y no necesito saber, claro. Pero creo que hay cosas que se han dado en las vidas de las personas a raíz de que tuvieron un encuentro con Dios en la escuela o a través de la escuela o tuvieron una revelación súper profunda en una de las clases. O sea, por ejemplo, recuerdo desde la primera generación personas que descubrieron, por poner un ejemplo, ¿no? El arte profético y las banderas. Y veo dónde eso está 10 años después en sus vidas o los ministerios a los que se han metido, ¿no? Y esa es una sola cosa, ¿no? Hay gente claro. que puso esto a un negocio, ¿no? O su vida personal, cómo crían a sus hijos, cómo ven su relación matrimonial. Y, o sea, creo que todas esas cosas impactan y es uno de esos efectos que pues también va impactando otras, ¿no? O sea, por ejemplo, regresando al ejemplo de las banderas, pues estas personas, me acuerdo que el año pasado me decían, nos llamaron a tal lugar y hasta nos van a dar ofrenda, ¿no? Y nos van a pagar y vamos a llevar esto a este otro lugar. Yo tengo cero que ver con eso, pero sé que Dios me dio la oportunidad de poner esa semilla y que con lo que la gente hizo también en asociación con Él, pues están llegando ahora a otros lugares, ¿no? Pues yo creo que sí tienes que ver con eso, ¿no? O sea, un poquito. ¿Y como cuántas vidas has impactado más o menos, no? Es que, o sea, creo que es difícil ponerle un número. ¿Cuántos estudiantes hemos tenido? Como 250, wow. Una cosa así, okay. Más o menos. Pero quiero pensar que las vidas impactadas son muchísimas. O sea, mucho más que eso. Claro. ¿Y has visto, por ejemplo, milagros? ¿Has visto cosas así sobrenaturales, tangibles? A mí me encantan los testimonios y los atesoramos mucho. Y creo que a veces también pues perdemos un poquito la cuenta de los testimonios, pero así de bote pronto, como dicen, ¿no? Me viene esta historia a la mente de una chica que estaba en una de las primeras generaciones y que tuvo la oportunidad de ir a orar por una amiga de su mamá que tenía cáncer. Y llevábamos como 3 meses en la escuela, o sea, no habíamos llegado a la parte de como dar un poco más de enseñanza acerca de estas cosas, pero habíamos dado las enseñanzas y habíamos puesto la plataforma para esta cuestión de identidad. Y entonces ella nos contaba que pues acompañó a su mamá a orar y que ella dijo, pues yo soy hija, ¿no? O sea, yo soy de Dios y Dios quiere esto. Y entonces oró por la amiga de su mamá y la amiga de su mamá fue sanada de cáncer. Wow. Y ella lo contó aparte así como
normal, ¿no? Casual. Entonces, ese tipo de cosas son parte también de lo que vemos, ¿no? Y creo que ese es otro impacto también, como gente recibe estas bendiciones sin necesariamente, o sea, yo no sé qué fue de esa señora, pero en definitiva, pues tenía cáncer y luego ya no tenía cáncer, entonces, como esas historias, pues tenemos un montón. Qué padre historia, la verdad es que me impacta mucho porque, o sea, yo ya la había escuchado, o sea, desgané, pero como con un poco más desmenuzada, como con estos detalles, me gusta mucho como sentirme parte de eso y también fue este lugar en donde yo conocí a Liz, o sea, es algo que conmueve porque o sea, como fuimos parte también del hecho de que tú fuiste valiente ese día y no venías, no sé, criticando a la gente en el metro o algo así, y que ignoraste por completo, o sea, su voz, sino como estuviste atenta y fue tan conmovedor que aquí estamos 10 años después. Bueno, tú. Ustedes también están. Bueno, aquí. sí, claro. Ok. Bueno, pues nos encanta escucharte. La verdad es que no conocía bien el contexto de esto, pero a mí en lo personal me da un montón de esperanza porque vamos iniciando este proyecto y es como, bueno, creo que Dios puede hacerlo igual de fácil para nosotros, Sí, y eso es lo que sea pedimos, sí. que sea del mismo modo, ¿no? Uh-huh. Y pues que sigamos creciendo en esto, ¿no? Y sí. Con la misma confianza que tú, creo que nos da mucha esperanza y nos da como sí, un ejemplo, tranquilidad. La verdad. Sí. Sí. Pues gracias, Has, por acompañarnos, gracias a todos los que nos están viendo y pues solo como recordarles que esto no solo le pasa a Has, ¿no? O sea, nos puede pasar a cualquiera y que, o sea, Dios puede hablarnos, no importa cuánto bullicio haya en ese momento, o sea, solo es como dijo ella, estar dispuestos y estar atentos y entonces solo recordarles que también les puede pasar a ustedes. Así es, y también recordarles que Dios puede hablarte inesperadamente y en cualquier momento, en cualquier lugar. No necesitas estar en un púlpito, no necesitas hacer rituales, no necesitas hacer cosas como simbólicas que pudieran hacer que Dios te hable mejor. Simplemente es tener un corazón valiente para escuchar su voz, tener un corazón dispuesto y abierto a escucharlo. Y cuando tú lo buscas, yo creo que Dios está dispuesto a ser encontrado siempre. Y te agradecemos mucho, Has. Sí, muchas gracias. Es un gusto y es una honra poder ser parte de esto y en definitiva creo que es algo que va a crecer muchísimo y a través de lo cual mucha gente va a ser bendecida. Gracias, Has. Que así sea. Hasta luego. Hasta luego.